Gloria a Dios. Dios les bendiga, Pastor Luis, Dios lo bendiga. Viene desde el Abrilo. Ha sido bienvenido. Démosle un aplauso de fuerte al Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo bien especial que nos regala el Señor. Es un motivo de gozo bien importante estar hoy en la presencia de nuestro Dios. Fortalecer nuestro corazón en Él. Amén. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es maravilloso. Como decía la pastora, es un tiempo bien importante que podemos entregar para adorarle a Él. Esté conmigo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 25, y vamos a compartir ahí en la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Vamos a estar en el versículo 18, ¿no? Primera de Samuel 25, 18. Dice la palabra del Señor. ¿Lo encontramos? Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió en encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida en un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, dile Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiese dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no les hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre,
y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero mañana, cuando ya Nabal se le había, perdón, por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida del mal de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail consigo doncellas que le servían en un asno, y siguió al mensajero de David, y fue su mujer. Rey, nosotros te bendecimos esta mañana y glorificamos tu santo nombre, Dios de los cielos, Rey. Gracias por tu presencia. Gracias por ser, Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestra fortaleza. Gracias por traer sustento en medio, Señor, de cada una de las circunstancias que nosotros vivimos, Dios mío. Porque tú, Señor, no cambias, porque en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Oramos esta mañana pidiendo tu guianza, pidiendo tu sabiduría, pidiendo que la oración y la presencia de tu Espíritu sea en nosotros, Señor Dios mío, para traer entendimiento por la palabra. Mientras compartimos el mensaje, haz como tú quieras en medio de tu pueblo. Señor, mientras escuchamos la palabra, Señor, glorifica tu nombre en este lugar, Señor amado, porque tú eres nuestro Dios. Nosotros te bendecimos, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Abigail es una mujer muy especial en la Biblia, porque a pesar de las condiciones que ella vivió, que ella enfrentó, pudo hacer algo que parecería imposible para una mujer. Pudo lograr algo que parecía tan difícil. El nombre de Abigail significa la alegría del Padre, la felicidad del Padre. Y sabe que cuando uno analiza la vida de esta mujer, uno dice: pero ¿qué llevó a Abigail a casarse con semejante hombre como Nabal? Las condiciones culturales muchas veces hacían que no fuese tanto una decisión de la mujer. Era muchas veces una decisión más de los padres por conveniencia, del poderío que podía tener un hombre como Nabal. El caso es, ¿cómo llegó ella ahí? No lo sabemos. El caso es que estaba ahí, casada con un hombre. Y Abigail libra una batalla, y hablemos de esta palabra, hermano. Abigail, sabiduría de Dios para derrotar la ira y la insensatez. Porque en ocasiones nosotros pensamos en las batallas físicas, pero hay batallas de orden espiritual y emocional que son más terribles que una batalla física. Porque una batalla física puede ser algo de minutos, de horas o de días, pero una batalla espiritual o emocional puede ser de años, y puede librarse muchas veces, y en ocasiones uno sentir que no está ganando, sino que está perdiendo. ¿Qué necesitamos nosotros comprender? Que Dios nos da la fuerza y la sabiduría para nosotros lograr lo que requerimos, mis hermanos. Que Dios nos da la fuerza y la sabiduría para lograr aquello que se necesita en medio del lugar en donde usted y yo estemos, donde nos encontremos. Por eso la Escritura nos habla de esta mujer llamada Abigail, casada con un hombre llamado Nabal, que tenía muchas posesiones. Ahora, Abigail se encuentra en medio de un conflicto. ¿Qué conflicto? De un día para otro su vida estaba en amenaza, su estabilidad, su hogar. Todo lo que pudiera haberle brindado alguna vez estabilidad o tranquilidad estaba bajo amenaza. Las cosas pueden cambiar cuando uno menos se imagina, ¿cierto? El mundo puede aparentemente entrar, hermano, en una conmoción. Gente que dice: yo ya no tengo todas las alturas de mi vida. Yo ya lo tengo todo, yo ya lo he visto todo. Muchas veces no.
no lo hemos visto todo. En ocasiones lo que creíamos que era un motivo de tranquilidad se ve amenazado por cualquier situación. Abigail se encuentra en medio de un conflicto, en medio de un terrible problema, porque sus criados le dicen: señora, tu esposo cometió un error terrible, porque David y todos los soldados que le acompañan nos han protegido, nos han guardado durante todos estos años. Hemos ido a diferentes lugares, ellos han estado ahí, nos han protegido, no nos han exigido nada, lo han hecho en cierta forma de corazón. Pero ahora David le pidió a mi amo que le diese alimento y mi amo se negó. Es más, le habló tan despectivamente el mensaje que se lo mandó, que encendió en ira a David, que encendió el corazón de David en rabia. Por eso cuando a Abigail le cuentan esto, muchas veces cuando nosotros nos encontramos en medio de un problema, ¿qué hacemos? Algunos optan por llorar, otros por quejarse, otros por decir, entrar en un pavor terrible, llenarnos de miedo y entrar en conmoción, no sabe qué hacer. Pero hay una gran diferencia entre un hombre y una mujer que tiene a Dios. Y es que el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La gran diferencia entre usted y yo y una persona que no tiene a Dios dará siempre el hecho de conocer a Dios. Porque aunque Abigail se encuentra en medio de un conflicto como esos, entonces esta mujer, guiada por Dios, tuvo a bien no darse al dolor, ni siquiera al susto, ni esconderse, ni decir: yo no sé cómo va a resolver usted ese problema, yo me voy a ir. No se fue, porque cuántas personas muchas veces optan por abandonar el hogar, abandonar el ministerio, abandonar las cosas de Dios frente a un conflicto. No, usted y yo no estamos llamados a eso, amén. Usted y yo estamos llamados, hermano, a buscar a Dios para que nos dé el entendimiento y sabiduría. Y saber cómo proceder en medio de las situaciones. Por eso hablemos nosotros, mis hermanos, que la solución de lo que enfrentamos demanda acción. Dios no nos llamó a quedarnos pacifitos, tranquilos ahí, ¿no? Usted y yo podemos buscar acción, que es lo primero que debemos hacer. La Biblia dice, versículo 18, que cuando Abigail escucha esto, entonces ella tomó una acción. Ahora, la Biblia no registra Señor, pero Abigail, por lo que nosotros leemos, era una mujer de profundo conocimiento de Dios, que yo creo que ella aplicaba eso orando, buscando a Dios. Y cuando a ella le cuentan la tragedia, ella dijo: el problema tiene que ver aquí con comida. Cuando yo miro esa palabra, digo: caramba, ¿cuántos problemas se levantaron por comida? Decían los viejos que la comida hoy es comida y mañana es ¿cierto? Y que en ocasiones nosotros entramos en litigio por un proceso de eso. No entendemos que es algo temporal, que se puede solucionar, hermano, con cosas sencillas. Porque así como estaba la comida, Nabal no entendió. Porque él decía: yo tengo todo esto. ¿Quién es David? Yo no voy a prestar atención a David. Pero si él no atendía, lo que tenía se iba. Abigail dijo: esto no es nada. Esto que le voy a dar no es nada. ¿Por qué? Porque si David viene, no va a quedar nada de nada. Entonces ella pensó sabiamente. Porque en ocasiones nosotros nos centramos en el costo de lo que tenemos a la mano. Ella le tomó, dice la Biblia, allí, hermano, comida para 600 personas, más o menos. Tomó 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostados en racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Abigail dijo: aquí no hay problema con la comida. Porque en ocasiones uno encuentra gente que se deja ver en la comida, se deja ver en el alimento. Pero ella dijo: aquí demanda una acción, mi hermano, y usó la generosidad en lugar de las sensatez. Ella se puso a pensar, y nosotros tenemos que mirar muchas veces que
En ocasiones por retener algo, perdemos todo. Por retener algo, hay gente que tiene que pagar algo y dice, yo no pago. Así pierda lo que pierda, no pago. Ese es un corazón lleno de insensatez. El mismo Jesús, cuando le pasaron, dice la Biblia, cuando lo pusieron en una encrucijada y le dijeron, maestro, ¿es lícito dar tributo al César? Jesús dijo, pásame una moneda. ¿De quién es la inscripción de esta moneda? Y todos le dijeron, de César. Y el Señor respondió, dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Abigail sabía que lo que David estaba pidiendo era justo, porque aunque él los cuidó, hizo un trabajo que no hacía Nabal y no lo había hecho por interés, ahora él necesitaba. Y uno tiene que aprender a ser justo. ¿Cuánto lo sabe? Esta persona me ha auxiliado, me ha amparado. Lo mínimo que yo puedo hacer es retribuirle. Pero hay un punto más allá de la justicia que se llama misericordia. Porque en ocasiones uno dice, pero no lo merece. ¿Qué pasa cuando una persona no merece? ¿Cómo hacemos para darle? Usamos algo que se llama misericordia. Porque Dios tuvo misericordia con usted y conmigo, cuando lo sabe. Y podemos, esta persona no lo merece, no le debo plata, no ha hecho bien por mí, ni siquiera me habla, pero necesita. Y cuando alguien necesita, yo tengo que ser una persona de misericordia. Abigail sabía y ella analizó y dijo, venga, ¿cómo así? ¿Cómo va? Aquí no vamos a entrar, no vamos a quedar en eso, vamos a tomar acciones. Y dice la palabra que en medio de eso tuvo sabiduría, mi hermano, en un momento de peligro. La sabiduría que tenemos en Dios la necesitamos para momentos de peligro, para tomar decisiones. Porque dice el versículo número 19, le dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Sabiduría en un momento de peligro. ¿Y por qué ella se fue atrás? ¿Por qué no se fue adelante? Uno dice, pero ¿cómo? ¿No que muy valiente? Pero es que, mi hermano, la sabiduría no está en mostrarme, sino en hacer las cosas correctamente. Porque cuando uno va contra alguien que está bravo, esa persona lleva a la mente cegada. Pero muchas de las cosas que usted y yo vivimos entran ¿por dónde? Por los ojos. Si David veía su ejército de lejos que venía comida, yo le he dicho a la gente cuando compartí esa palabra, me da risa. La mayoría de los hombres funcionamos con la comida. Ustedes que son esposas, que son madres, no hagan comida bien en la casa. Si tienen esposos y tienen hijos, o retárdensele con la comida. ¿Cómo van a encontrar a ese hombre? Con cara de escopeta, ¿sí? O ya avanzó algo de la nevera. Por lo menos ya él, si hace cosas, ya él hizo desorden. Y si no está diciendo, vean, que usted se va y se pierde, y no hace nada, y hay enojo y molestia. Abigail fue sabia porque ella les mostró que ahí estaba lo que estaban buscando, y ella se puso atrás. Sabiduría es saber cómo, no solamente, mis hermanos, no se trata solo de hacer las cosas, sino saber cómo hacerlas. Eso es sabiduría. ¿Cómo hacer las cosas? Para eso necesitamos. Por eso dice el versículo número 20, y montando en un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Abigail fue una mujer diligente y valiente en medio de esto, en medio de la crisis, y ella tomó el lugar por donde tenía que irse, se metió por un lugar, por un tipo de atajo, pero no por ello usó de locura en ese momento. Tuvo sensatez cuando todo estaba en medio de una crisis y tranquilidad. ¿Cuánto necesitamos nosotros de eso? Amén. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con su mano blanca destruye. ¿Cuánta influencia tienen las mujeres sobre un hogar? Porque en ocasiones pensamos en la influencia del hombre. Sí, nosotros tenemos un liderazgo, pero ustedes tienen mucha influencia sobre el hogar, sobre el esposo, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre las nueras, sobre los yernos, que en ocasiones no nos gustan y decimos, no era,
Pero Jackie fue la que él eligió, ¿cierto? Y hay que tener sabiduría. ¿Cuánto lo saben? Amén. Tenemos que ser sabios. Ahora, miremos la otra parte, mis hermanos, y pensemos exactamente en eso, en cómo enfrentar el conflicto. Ahora, la primera parte que ella enfrenta entonces es la ira. Y cuando una persona está enfrentando ira, tiene que saber, porque le digo, que tiene que tratar de cambiar lo que está viendo frente a sí. Si alguien viene con ira para mí, y yo le respondo con ira, con altivez, con soberbia, ¿qué resultados puedo tener? Yo no estoy arreglando el problema. Yo le estoy agregando gasolina o fuego. Yo no estoy apagando las cosas. Por eso necesito sabiduría para comprender que para pelear se necesitan dos. Abigail enfrentó la ira porque David venía con ira. David venía con ira y dispuesto a matar. Y no a matar a uno, a matar a muchos. A acabar con todos los hombres de aquel lugar, de aquella ciudad. Enfrentar la ira es uno de los puntos bien difíciles. En ocasiones yo he visto gente que en vez de apagar la ira se enciende más. Hay situaciones donde la persona sabe y dice: y le voy a poner a mi marido y le voy a traer a mis hijos, y después lastimosamente ahí hay un muerto y se llora, o las cosas no se frenan ahí y después se espera y verá. No, yo tengo que entender que si yo atizo la ira, vos estás trayendo tragedias a mi vida. Tengo que manejar las cosas diferentes. Por eso la Biblia dice que ella fue en esa condición. ¿Y cómo enfrentó la ira? Entonces se enfrenta a un David que estaba en esta condición. Versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que usted tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. David se sentía decepcionado. Estaba bravo, con hambre. Por eso yo le digo a las hermanas: mire, hermanita, si usted va a hablar con su esposo, ¿cuál es el mejor momento para hablar con su esposo? La hermana que nos diga: ¿cuál es el mejor momento para hablar con el marido? Yo no sé, pastor, yo le voy diciendo las cosas ahí. Él verá. Y así nos vamos a acostumbrar. Si se enoja, pues que se enoje. Pero una mujer sabia, si el esposo viene de trabajar, ¿qué hace primero? Lo puede recibir con el vasito del jugo. De lo que coma. De lo que se tranquilice. Si hay que pasar en la chacra, de camino. Ahora que esté en esas condiciones, ahora sí vamos a ver. Y vamos a hablar en una forma sabia. No recriminando, sino diciéndole: nosotros tenemos un proceso. Los dos. Aquí vamos a hablar de dos en medio de esto. Porque la Biblia dice cómo exactamente David se sentía. Si Abigail le dice: ¿usted quién se ha creído? ¿Qué es lo que está pensando? Tenga, lleve. Todas estas cosas, es que tiene hambre. Si lo actúa con esa forma, no hubiera logrado nada. David venía, hermano, en esta condición. Y vuelvo y le digo lo que se le atravesaba. Pero uno tiene que manejar las cosas con sabiduría. Pero también dice la Biblia, versículo 22: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón iracundo. Estaba, mejor dicho, dispuesto a matar y a comer del muerto, como decimos por acá, como decimos por lo que ¿cierto? Así en esa condición estaba David. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Cómo manejar las cosas? Muchas veces se piensa: si yo tuviera fuerza física, no necesito tener fuerza física tanto, necesito tener fortaleza espiritual. La convicción de a quién yo sirvo y a con quién camino, para poder hablar. Porque ella lo tenía en su corazón. Estaba enfrentando no solo a David, sino a una mujer dispuesta a enfrentar eso. ¿Cómo hacía una mujer? Yo creo que a muchas tardes le daría miedo poder enfrentar a alguien como una mujer. Pero esta tuvo la disposición, aunque él venía en esa condición. Dice el versículo 23: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ella lo hizo con humildad.
Está bien, en nuestro tiempo no tenemos que ir a arrodillárnosle a una persona, pero es que en ocasiones no se necesita tanto el arrodillarme como el hecho de cómo voy a hablar. ¿Cómo voy a hablar las cosas con sabiduría? Yo tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría para hablarle a una persona, ¿cierto? Y si es mi pareja que está cercana, si son mis hijos, o si es a un familiar tan cerquita, o a una persona con la que laboro, o mi vecino, o mi vecina, yo tengo que hablar con sencillez y humildad. Cuando yo llego a imponérmele a alguien, genera un problema mayor, una situación difícil. Por eso ella tomó un accionario y ella se mostró ante David. Caramba, claro, lo desanó. Que bajó de una vez en medio de esto. ¿Qué tenemos que utilizar nosotros? La humildad. ¿Sabe por qué? Porque el valor no tiene que ver muchas veces con mostrarme cara dura. El valor tiene que ver con hacer las cosas correctas en el momento correcto. Amén. Hacer las cosas como deben ser. De ahí que dice la palabra en el versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No solo fue la acción que ella tuvo, sino lo que también le dijo a David. Ella me dio para solucionar. Cuando yo voy a hablar con alguien, debo hacerlo para solucionar, no para aprender un problema, no para generar un conflicto mayor en medio de las situaciones, porque puedo empeorar las cosas. Si yo no tengo la tranquilidad en ese momento, oro hasta que Dios me dé la paz, porque muchas veces yo quiero ir a solucionar en medio enojado, molesto en las cosas, y las cosas que se pudieron haber arreglado ahora se volvieron peores. No, ella lo hizo también como le dijo las cosas, y le dijo: Señor mío, lo trató con respeto. Y le dijo: el pecado sea sobre mí, permíteme unas palabras. Y cuando alguien muchas veces le habla con educación a uno, no atiende, ¿cierto? A diferencia de cuando alguien le habla insultándolo. Hay momentos donde el que me quiere insultar pues es mejor, no está listo para hablar, cuando me toca. Pero ella tomó la iniciativa en esta parte, mis hermanos, y dice el versículo 25: no haga caso ahorita, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Porque conforme a su nombre así es él, se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Abigail, mi hermano, reconoció el error sin hacerse indulgente. Ella reconoció el error, porque muchas veces qué difícil no es reconocer los errores, ¿cierto? Aunque el error no era de ella, el error era de ¿quién? De su esposo. Pero ella reconoció el error, porque en ocasiones hay gente que va y trata de defender, y se va allá a defenderse. No, mi hermano, hay momentos donde hay que bajar la guardia y reconocer. Si nos equivocamos, reconocemos la situación. Ella lo reconoció y dijo: yo sé quién es mi marido, yo no voy a esconder. Hay momentos donde somos un poco alcahuetes en ese sentido y queremos tapar, es que no, mi hijo no. Yo le digo a la gente, y nosotros lo sabemos, ¿cierto? De las puertas para adentro, yo conozco mis hijos. De las puertas para afuera, no los conozco. Y muchas veces uno quiere meter la mano a la caldera por situaciones que están pasando, que están generando un problema mayor. Nosotros tenemos que ser claros que yo conozco a mi hijo de aquí para acá porque se muestra en una forma, pero cuando sale de ahí para allá, yo no sé quién es él o ella. Ella no ocultó para nada esto. Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y de tu alma que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Reconoció la intervención de Dios. Y usted y yo, como mujeres y hombres de Dios, tenemos que meter a Dios en las situaciones. ¿Cuánto lo sabe? Amén. Porque ella no se fue a jactar delante de David ni decir que tenía el super marido. No puedo esconder que mi marido es bastante necio. Pero yo sé, y en medio de esto, que Dios está en la situación. Dice: Jehová te he pedido. De una vez, una mujer de fe, ¿cierto? No habían pasado las cosas, pero ella dijo: Jehová te ha pedido que tú vayas a hacer eso. Dios no quiere que tú vayas a matar a él. La solución no es esa. No es que uses armas, no es que te vayas a pelear. La solución no es que vayas a dañar, a afectar a los demás.
Jehová te lo está impidiendo hoy. Cuando usted y yo metemos a Dios, hermano, en la conversa, Dios va a actuar. ¿Cuánto lo sabe? No deje a Dios por fuera, metamos al Señor ahí, en esa situación. Cuando dice, no meta a Dios en esto, ¿cómo que no meta a Dios? No, aquí tenemos que meter a Dios, porque ella sabía que era necesario. Ahora, en medio de esto también entendamos, mire, ella lo hizo con autenticidad. Versículo 27. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Ella dijo, todo esto yo lo traje para que ustedes coman. Y usted sabe, yo le digo que cuando uno sabe que si está resuelta algunas cositas, ya las cosas cambian. Automáticamente, ella dijo, no, yo aquí les traje la comida, no se preocupe. Muchas veces las mujeres creen que dejando de cocinarle al marido solucionan las cosas. Que negándole la comida, que negándole la intimidad, muchas veces se solucionan las cosas. Miren, ni se arreglan ni se solucionan. Porque algunas creen que es con intimidad que se arreglan las cosas. No, eso es un error. Hay que aprender el momento para hablar. Y si se tornó en un problema de abuso y descondiciones, hay momentos donde toca decir hasta aquí porque esto no pudo solucionar. Pero Abigail supo que ellos estaban buscando esa comida y le dijo, no hay problema. Ahí está la comida para ustedes. No hay problema, yo no vine ni a pelear ni a hacer como mi marido. Aquí hay algo diferente de lo que yo estoy haciendo. Y por eso manifestó la verdad sin hablar. Versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mi mano no será de ti en tus días. Abigail sabía que Dios tenía un propósito con David. Y por eso ella metió a Dios ahí, con esta situación. Y ella lo reconoció y lo hizo con autenticidad en medio de estas condiciones. Y habló en la mitad y no se puso a dudarlo, sino que dijo lo que era. Porque cuando uno va a arreglar un problema no necesita agregarlo. No tiene que decir lo que es, solo que tiene que decirlo con sabiduría. Tiene que decirlo en la forma como debe ser. Por eso ella le habló y le dijo, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Y ella dijo, no, Dios es el que te llamó, Dios te va a sostener, Dios es el que pelea por ti, David. ¿Saben que con eso lo desarmó? Porque David era un hombre que buscaba de Dios, llamaba a Dios cuando lo sabe. Y ella le habló exactamente y le dijo, David, tú tienes un llamado de Dios. No permitas que esto se te vuelva un problema, esto que estamos viviendo. Y en cierta forma, dice el versículo 30, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, te establezca por príncipe sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi siervo, a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ella le dijo, David, no mires lo temporal, mira más allá, porque ella estaba mirando más allá. Dijo, que tú no tengas un día ninguna mancha ni tacha el día que Dios te entregue las cosas. Una mujer sabia ve más allá de lo temporal, de lo eterno. Porque ella sabía que Dios se encargaría de cumplir su propósito. Y entonces le dijo, sería terrible que el día de mañana digan cómo viniste a acabar con toda esta población. Que esto no pese en ti. Por eso vengo y le digo, cuando tenemos nosotros que aconsejar, ¿cómo orientamos? Muchos de los grandes valores los recibimos ¿de dónde? De la casa, de la familia. A mí me da tristeza cuando hay familias que se meten en un problema peleando por una propiedad. Y uno dice, ¿cómo es posible que esos 3 hijos fueron hijos de la misma mamá y hoy están que se matan por esa casa? No han podido ponerse de acuerdo en decir, venga, pues la casa vale 80 millones o 90 millones y somos 3, de a 30 nos toca. Ya si alguien decide, no, yo renuncio y que tomen ustedes 2, es diferente. Pero en ocasiones la gente se contramata con eso. Qué importante que nosotros aprendamos a enseñemos a los hijos, a que no se pongan a matarse unos por otros. Y hay muchos hermanos que toca aconsejarlos y decirle, deje arregladito el problema
Antes de que Dios no lo quiera, Dios lo llama y Dios lo llama. Porque muchas veces uno a los hijos les deja un problema. Uno cree, se mata, dice, yo me maté dejándole a mis hijos esta casa o estas dos casas. Y cuando uno se muere, ellos quedan contramatándose. Y si uno hubiera sabido, lo había metido. Hubiera sabido, había arreglado eso. Si usted tiene alguna condición, arregle esas cosas en ti, para que no haya ese problema. Y trate de no sembrar discordia entre sus hijos. Mamá, que estás aquí, sé una pacificadora con tus hijos. Sea una pacificadora en su hogar. No maneje, hágale la guerra al diablo. Sí, párese firme muchas veces y reprenda al enemigo, pero sea una pacificadora en el hogar. Porque necesitamos, hoy más que nunca, hombres y mujeres que traigan paz a su hogar. Y solo quien tiene a Dios tiene esa facultad. Ahí está Abigail, esta mujer. Y si le tuvo que decir, ten cuidado, y entiende que sangre derramada inocente va a pesar todo el tiempo sobre él. Por eso también dice allí el versículo número 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Sabe? David reconoció que había una mujer de Dios, una mujer sabia. David fue sensible a esa parte y el corazón de David fue tocado, porque cuando usted y yo hacemos las cosas, hermano, con Dios, Dios toca corazones. Lo que no pudiera haber logrado ni Nabal con todos sus hombres habían podido parar a David. Ni Nabal con todo lo que pudiera tener ahí en su casa hubiera frenado un guerrero como David, porque David era un hombre muy valiente y diestro en el manejo de la espada y en las cosas. Todas las situaciones que David enfrentó de orden militar las ganó. Eso era, mejor dicho, caso perdido con David. Pero una mujer llena de Dios tocó el corazón de Abigail con palabras y acciones. Y por eso David lo reconoció y le dijo: bendita seas, Abigail, bendita, porque tú me libraste de cometer un gravísimo error. Tú me libraste de hacer las cosas mal, Abigail, de haber hecho de una forma incorrecta las cosas. Y ahí la gran diferencia. Entonces, dice la palabra, versículo 34, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida Nabal ni un varón. David reconoció el esfuerzo y la diligencia de ella, mi hermana, y respetó a esa mujer de Dios. Porque él sabía y él dijo: yo reconozco que verdaderamente Dios te usó, te está usando Dios. Cuando usted y yo honramos a Dios, otros reconocerán a quién servimos. ¿A quién servimos? No necesitamos de ser los más aparentemente tener cantidad de estudios bíblicos. Necesitamos solamente tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Amén. Y tener la disposición donde estemos de ir con el Señor. Muchas veces uno se preocupa: se me quedó tal cosa, ¿dónde está el bolso, las llaves, se me quedó el celular? No, hermana, yo tengo que ir con Dios. Lo demás que no lo dije, pero nos preocupamos de qué cosas no salimos y no salir con la bendición de Dios, hermano. Mire, esa mujer tuvo la disposición y Dios la usó grandemente para esto. Y entonces dice la palabra ahí, versículo 35, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído de tu voz y te he tenido respeto. David dijo: te tengo respeto. Tremenda mujer la que me encontré. Dice, David vino a acabar con un insensato. Y Dios le puso a conocer a una mujer que me demandaba respeto. Por eso el respeto, dicen por ahí, no se exige, se gana. Amén. ¿Qué pasa cuando una mujer no se da a respetar? Es algo horrible, ¿cierto? Mujer o hombre, no nos damos a respetar. Es algo terrible. Una mujer de Dios tiene que presentar ese respeto. Y no va a ser muchas veces ni exigiéndolo.
Va a ser simplemente porque yo camino con Dios. Y yo respeto a Dios donde esté. Y por respeto a Dios me respeto a mí mismo. Respeto a mi esposa. Si usted tiene su esposo, respete a su esposa. Hágalo respetar. ¿Cierto? Porque usted respeta a Dios de los hijos. Entonces, mi respeto a Dios hace que yo respete y me haga respetar. David salió impresionado, dijo, mejor dicho, esta mujer me desarmó, me devolvió, me ganó y me hizo regresar para la casa. Y me mandó bien, porque me mandó con la comida y todo. Qué cosa tremenda. Pero también se tiene en cuenta esto, dice el versículo 36, y hablemos porque en el versículo 36 nosotros dijimos que era derrotar la ira, es decir, ella pudo derrotar la ira. Ahora le tocaba ir a enfrentar la insensatez. La insensatez, y lo más tremendo de la insensatez es que ella vivía con el insensato. En ocasiones es duro, ¿sabes? Porque yo vivo esta generación en uno de los problemas y de los pecados más fuertes de esta generación. Es que las que quieren buscar a Dios son mujeres. Y por eso no es que es pecado que la mujer busque a Dios, no. El hombre. Nosotros deberíamos ser los que corriéramos a buscar a Dios. Porque Dios le entregó al hombre el liderazgo. Y tras de nosotros llegar las mujeres, las cosas están invertidas. Hoy las mujeres buscan a Dios con pasión y fuego en su corazón. Mientras los hombres andan buscando cualquier otro mundo. Y es triste. Por eso tenemos que orar. Amén. ¿Por qué era insensato Nabal? Porque la espiritual era Abigail, pero Nabal se dedicó a otras cosas. Tal vez usted vive con una persona insensata por la que usted ha estado orando muchos años, clamándole a Dios, ha doblado rodillas, lleva ayuno y ya no sabe cómo hacer. Que el Dios de los cielos tenga misericordia y ese varón se arrepienta antes de pecar. Porque Dios es un Dios de oportunidades, ¿cuántos lo saben? Amén. Pero si esa persona llega un día y quiere seguir en su insensatez, entonces viene la otra situación. La Biblia dice cómo vino ella a lidiar con el insensatez, versículo 36. Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente borracho, ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Qué hubiera hecho usted con un marido como Nabal? Por lo menos vengo y le echo agua con manguera, le apago la música y le saco toda esa gente de ahí y váyanse de aquí, ¿cierto? ¿Sabe que lidiar con la insensatez muchas veces no va a funcionar el que yo también me ponga en una posición de insensatez? En ocasiones uno quiere lograr a las manos lo que no se logra. Abigail sabía que él estaba ebrio, que era un hombre insensato, que estaba en la compañía de los amigotes. Ella dijo, este no es el momento. Dejémoslo, él se cansará. Este no es el momento. Esta no es la forma. Y por eso dice la palabra que ella no le dijo ninguna palabra. ¿Sabe por qué? ¿Cómo le hubiera recibido Nabal lo que ella le dijera en esos momentos? Muchos hombres cuando están borrachos se sienten más poderosos que Dios. Se sienten más fuertes, desafían a Dios, al diablo y al que sea. ¿Cierto? Y en vez de uno lograr algo bueno, empeoró las cosas. La sabiduría no solo es para enfrentar la ira y calmar a alguien afuera, también es para lidiar con la insensatez. Y para lidiar con la insensatez muchas veces hay que esperar el momento, el tiempo. Ella sabía, si ese hombre era así en sano juicio, imagínese lo borracho, ¿cierto? Dice uno, si en sano juicio es un problema, borracho no dicho. ¿Qué cosa? Por eso dice la palabra, versículo 37, que ella esperó ¿a cuándo? ¿Esperó hasta cuándo? Hasta la mañana. Yo me imagino cómo pasó ya esa noche, ¿cierto? ¿Cómo fue ella? Mejor dicho. Pero ella esperó hasta la mañana.
cuando a ella se le hubiera pasado la borrachera. Ella esperó hasta la mañana, dice la palabra del Señor, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, y le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y lidiar con la insensatez demanda muchas veces que nosotros hablemos en el momento oportuno, sin ocultar la verdad. Ya le digo, usted cuando estaba borracho no se dio cuenta de todo lo que hizo. Pero, ¿por qué habló con él en esa condición? Porque ella no estaba dispuesta a cabotear el problema. En ocasiones hay gente que dice, no, yo simplemente lo ignoro y ya. No, ella sabía, al punto que había llegado a Nabal. Tan terrible. Y ella tuvo que decirle, mire, ¿cuántas personas muchas veces saben que su esposo está en cosas ilícitas y nunca le dicen nada? Yo escuché una señora que me dijo una vez, pues él me merca, me compra mis cosas, yo no sé lo que haga de ahí para afuera. Lo que ella nunca pensó fue que un día les cayó la policía y se llevó a todos y hasta ella terminó en casa. Y en ocasiones uno cree que simplemente no me hago de la vista ciega y yo no sé nada. Yo me acuesto y duermo y siempre hago con quien anda, con tal de que me tenga mi comida en la casa y me compre mi ropa y me dé plática. Yo no tengo problema. Dios no la puso para eso. ¿Sí? Amén. No. No, Dios no la puso para eso. Es cierto que no vamos a usar muchas veces de insensatez nosotros también, pero tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para que esto se termine y para que esto se acabe. Porque el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Por la casa. Y Dios nos ayuda a organizar nuestra casa. En ocasiones queremos que se convierta el de allí, el de allá, y Dios quiere tratar en mi casa. Imagínense a quién va a usar Dios para tratar su casa. Diga conmigo, a mí. Amén. Amén. Es usted la persona que Dios va a usar para tratar su casa. Por eso ella no le ocultó al hombre, le habló en el momento preciso y le habló claro. Le dio una mano. Yo quiero que tú entiendas. Allá no estás borracho, pero mira todo el problema. Si Dios no me mueve a hacer esto, hoy estaría, mejor dicho, pregando a ver dónde junto los pedazos para enterrarlo. Yo quiero que usted piense en la situación. Y esto generó, cuando hablamos en el momento preciso, versículo 38, dice la palabra, 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Ahora tengo una pregunta para usted. ¿Por qué 10 días después? ¿Cómo se sintió Nabal cuando Abigail le dijo eso? La Biblia dice que desmayó. Decían los viejos que hay gente que tiene mucho miedo y poca vergüenza. Hay gente que es neta sin vergüenza, ni mostrándole las cosas muchas veces reacciona. ¿Cuánto le dio Dios de oportunidad a Nabal después de lo que le dijo a Abigail? 10 días. Habrá gente así, mi hermano. Pero usted haga lo que hizo Abigail, hable. Y hable en el momento oportuno. Que Dios sabe si ese corazón se llenará de miedo, pero no se arrepentirá. De todas formas tuvo 10 días. 10 días es tiempo, ¿cierto? Hay otro que le tocó un día y ya, tome la decisión aquí. 10 días, hermano, y a los 10 días. Y a los 10 días vino una situación. Dice la Biblia que el mismo Dios se encargó. Dios mismo se encargó. Y dice el versículo 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y he preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. David reconoció que Dios se va a encargar. Abigail no peleó tanto con su marido, le hizo ver las cosas en el momento preciso. Y Dios se encargó. Hay cositas que yo le digo que nosotros no las vamos a cambiar, tenemos que proceder por sabiduría. Yo no estoy diciendo que su esposo se va a morir, orémosle a Dios, al contrario, que llegue a ser un hombre de Dios, amén. Porque Dios es un Dios de oportunidad y lo ama a nuestros hijos. Pero cuando la persona es tan necia que mostrándole y mirando, llevándole de la mano y haciéndole aquí, ¿cuántos años llevo de caminar con Dios y de ser un testimonio para él o para ellos?
Yo también tengo que hablarle y decirle, oh, que lo que Dios le está dando oportunidad. Y tal vez se le está acabando el tiempo. Lo que Dios le está dando a usted es oportunidad y el tiempo se le está acabando. Y cuéntenle esta historia si quieren. ¡Ay! ¿Cómo así? No, hay que hablarle claro. No, hay que hablarle claro. David reconoció que Dios había usado a esa mujer. Mire, por eso dicen algunos entendidos que en esta historia está cómo reaccionan los dos tipos de personas que hay en el mundo. Unos reaccionan como Nabal y otros reaccionan como David. Unos atienden el consejo y buscan a Dios y dejan que Dios se encargue, y otros les da miedo, pero no hacen nada. Que Dios nos ayude a tener el corazón que tenía David, de ser sensibles al Señor. Abigail es la mujer que Dios utiliza, y dice la Biblia que entonces mandaron a Carmel, fueron allá, y Abigail seguía siendo la mujer humilde y sencilla. Ella no se desplazó de humilde. Dios había hecho una obra en ella, porque cuando el Señor viene a su vida y a la mía, el Señor produce en nosotros algo que se llaman los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu es un cambio que Dios me lleva a tener en mi vida espiritual. Yo ya no reacciono como reaccionaba antes. Si antes yo era el que sacaba armas, hasta los perros los entrenaba. Mejor dicho, se lo echaba a la gente, porque ella entiende así, ¿cierto? No, yo ya no voy a solucionar las cosas como antes, porque hay una obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, y es el fruto del Espíritu lo que necesito yo. Amén. Tal vez tengamos que enfrentar algo diferente a la ira o a la insensatez y otras cosas. Aplica la misma forma. Hablemos primero con Dios. Hablemos en el momento preciso con las personas. Y tras de eso, mi hermano, que Dios nos guíe con presión para solucionar. Pero Dios quiere obrar en nuestros hogares. El Dios de los cielos. Por eso le ha preparado a usted, como Abigail, mujeres, aún a los varones que están aquí también. Dios los prepara, porque la sabiduría no es exclusiva de las mujeres, es exclusiva de Dios, pero Dios la brinda a todo aquel que le pide. Esa es la Biblia. Y eso necesitamos nosotros. Amén. Muchas veces creemos que se trata solo de batallas físicas. No, vamos a manejar esas batallas tanto emocionales como espirituales, y vamos a hacerlo de la mano de Dios. Vamos a orar esta mañana y a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría. Usted está allí, vamos a orar, dígale: Señor, yo necesito que tú me des esa sabiduría. Vengo esta mañana para pedir tu ayuda, para pedir tu dirección. Señor, dame entendimiento. Vamos, hable con el Señor esta mañana. Ayúdame, usted se encuentra. Dígale: Dios, yo necesito tu